Bueno, entonces hoy iniciamos un nuevo video. Hoy vamos a hablar un poquitito nuevamente de Svelte. Vamos a mirar cuál es su funcionamiento ya de una manera más práctica para que terminemos como una primera parte de este video y luego una segunda parte vamos a tratar de hacer un ejercicio práctico de acuerdo a lo que acabamos de hablar en este momento. Recordemos que nosotros habíamos hablado que Svelte, pues además de ser un framework, su filosofía es la orientación a componentes, ¿cierto? Y que una página o sitio web es un componente de una combinación de ellos. O sea, yo hago un componente y realmente eso es lo que yo puedo ver como usuario en mi página, ¿de acuerdo? Habíamos dicho también que un componente es un archivo que puede tener hasta 3 secciones especiales. La primera es una sección de scripts, donde inicio con una etiqueta de apertura y finalizo con una etiqueta de cierre de script. Obviamente en la mitad de ese par de etiquetas pues vamos a incluir el código JavaScript del componente que se requiera. Luego de JavaScript viene una serie de etiquetas HTML que finalmente son las que se van a renderizar o son las que se van a mostrar en pantalla y que nuestro usuario va a estar viendo. Y al final vamos a tener también una etiqueta de apertura y cierre de style, donde obviamente vamos a poner allí pues todas las etiquetas que van a darle estilo, que van a darle presentación pues a todo el componente HTML del mismo componente. Aquí pues voy a hablarles de algo que hasta el momento no habíamos hablado y es el tema de SvelteKit. Svelte en general nos sirve para crear componentes pues de una manera muy cómoda, muy rápida, pero resulta que hay otra herramienta que lo complementa, así nosotros no la veamos, que se llama SvelteKit. SvelteKit viene incluido pues en la plantilla que creamos cuando revisamos en el video pasado que creamos una nueva plantilla, y aunque no podemos distinguir dónde está realmente SvelteKit, la verdad es que se mezcla para darle funcionalidades adicionales a Svelte, como por ejemplo el sistema de rutas, para mostrar diferentes componentes o páginas. También a través de SvelteKit vamos a tener un backend para poder hacer cosas como conectarnos a una base de datos y hacer alguna que otra código para la parte del backend. También nos va a permitir enviar información desde los componentes desde Svelte a la nube y poder procesar allí esa información. Bueno, ¿y cómo funciona SvelteKit? Pues la verdad es que para cada página ruta que queramos mostrar está dentro de una debe estar dentro de una carpeta más bien, y todas esas carpetas a su vez están dentro de una carpeta denominada routes. ¿Listo? Cada página o ruta o cada carpetita de esas que acabamos de hablar tiene un componente especial que se llama masspage.svelte. Es un componente de Svelte, obviamente, porque todos los componentes de Svelte recuerden que terminan con extensión .svelte, así tal cual lo vemos aquí en esta parte. Resulta que los únicos componentes que nosotros podemos ver en la pantalla del usuario es los componentes que están marcados dentro de la ruta con masspage.svelte. Ningún otro lo vamos a poder ver, pero sí es posible que estos componentes puedan usar otros componentes importándolos en la sección de scripts. Imaginemos que este sea nuestro archivo masspage.svelte y queremos utilizar otros componentes que nos dan algún tipo de funcionalidad. Entonces podemos importarlos de la siguiente forma. Escribimos una sentencia import, cuál es el nombre del componente, luego la palabra reservada from para decir dónde está ese componente, y luego tenemos que describir la ruta donde está ese componente. Para este caso estamos hablando de que se van a importar dos componentes donde hacemos exactamente lo mismo. Una palabra clave import, el nombre del otro componente, la palabra reservada from para decir dónde se encuentra en la estructura de directorios ese otro componente. Y así podríamos importar 500 componentes o 10 componentes, entonces tendríamos que tener 10 líneas de importación. Entonces, acuérdense muy bien de esta teoría que estamos viendo para que enseguida podamos verla pues con mayor detalle a través de un ejercicio práctico. Entonces, vámonos a nuestro ejercicio y empezamos.
Bueno, entonces vamos a continuar pues con el ejercicio que les prometí. Estamos aquí en Visual Studio Code. Lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a abrir el archivo o la plantilla de Svelte que creamos la vez pasada. Para eso venimos aquí a File, bajamos hasta donde dice Open Folder o abrir carpeta, cualquiera de las dos si ustedes tienen en español el software. Venimos y buscamos exactamente dónde es que está nuestra carpeta. Para este caso, mi carpeta particular está en Windows, usuarios, Sandra Giovanni, en Documents, y el proyecto se llama My Proyecto de clase. Lo seleccionamos, no le doy doble clic, sino un solo clic para seleccionar la carpeta donde está el proyecto. Y obviamente le doy aquí en la parte de abajo en el botón que dice seleccionar carpeta. Hecho esto, entonces vemos que ya el código ya lo tenemos acá, ya hemos abierto nuestro archivo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ejecutar, antes que nada, limpiar un poquitico la consola. Vamos a darle a clear. Acuérdense que la consola la puedo abrir o cerrar con control ñ. Le doy control ñ y ahí está, ¿de acuerdo? Recuerden que para yo ejecutar el proyecto le tengo que dar la instrucción bourne dev. Aquí ya hay un proyecto mínimo, pero aunque el mínimo ya existe, podemos revisar aquí en nuestro navegador que ya ese proyecto lo podemos abrir. Ahí está, y tiene pues como un parcito de instrucciones que dice Welcome to Svelte Kit. Ahora, ¿por qué nos trae eso? Pues porque simplemente es una plantilla y ya tiene algo. Ya me imagino que ustedes deben saber ese algo qué será. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que nuestro proyecto vive en un sistema de rutas y que esas rutas están representadas por un árbol de carpetas? Ese árbol de carpetas está dentro de esta carpeta principal que se llama la SRC. En SRC les había dicho que hay dos carpetas adicionales, una que se llama lib, es donde vamos a colocar ciertos archivos que vamos a necesitar para nuestra aplicación, no lo vamos a ver en este momento, y tenemos otra carpeta que se llama routes. Aquí es donde viven todas las páginas de nuestro proyecto. Como ustedes observan, routes tiene un componente que se llama masspage.svelte. Listo, ese componente es el que verdaderamente se nos está mostrando en la página de al lado. Vamos a verlo entonces. Si hago doble clic sobre él, ustedes pueden ver que ese componente pues, no tiene ninguna etiqueta script, no tiene ninguna etiqueta de estilo, simplemente tiene dos etiquetas, una H1 y otra un párrafo, y dentro de ese párrafo tiene inidado una etiqueta para mostrarnos un vínculo hacia otra página web, ¿de acuerdo? Entonces por eso es cuando yo ejecuto el programa, puedo ver perfectamente este par de instrucciones. Ahora bien, como esta es mi plantilla principal, es la primera que se nos muestra, ¿cómo sé yo cuál es la plantilla principal? Es justo el archivo masspage.svelte que está dentro del directorio route. Listo. Así que si yo modifico esa plantilla principal, pues efectivamente va a ser esas modificaciones las que se me van a seguir mostrando pues en mi página principal. Veamos. Si yo coloco aquí una H1, ¿cierto? Y dentro de ese H1 yo coloco alumnos, por ejemplo, alumnos de 11. Entonces lo doy grabar. Entonces ustedes revisan que ya aquí tengo alumnos de 11, ¿cierto? Y también podría incluir un párrafo ahí más abajito. Yo podría decirle P de párrafo, y aquí se mostrarán pues los alumnos de 11, y también le puedo colocar más texto aquí. Pongámosle cualquier cosa a esto. Entonces grabo, y entonces ya ustedes pueden ver que en esta parte ya pues tengo todo el tema de los alumnos de 11, tengo la etiqueta H1 que vemos acá, que es esta, y tengo la etiqueta P, que es esta. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí eso es como un texto feito y demás, pero recuerden que además de colocar etiquetas HTML, yo también a esas etiquetas les podría dar un estilo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo yo podría crear aquí
unas etiquetas de estilo para que las cosas se nos vean más bonitas. ¿Qué tal si al H1 el color de los H1 pues nos salga todo en rojito, que es el título, en azul, que es el título, y las etiquetas P pues que nos salgan en rojito? Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle aquí a grabar los cambios y observen entonces que ya aquí inmediatamente entonces tendremos que alumnos de 11 estaría en azul de acuerdo a este estilo que le estoy dando a este componente, y aquí estaría también entonces el párrafo que acabamos de escribir, que ya tiene etiqueta, que tiene todo su texto color rojo. Listo, podríamos darle más estilo a eso. Por ejemplo, si queremos, por ejemplo, centrar el título, pues podríamos darle por aquí un text align, lo podríamos poner en center, ¿cierto? Guardamos y observemos cómo se nos centra el título. Digamos que la etiqueta párrafo también podríamos darle un margin, qué sé yo, pongámosle de 10 píxeles y en el eje Y y otros y 20 píxeles en el eje X. Guardamos y observemos entonces que ya nos va mejorando todo. Resumen, entonces tenemos una serie de etiquetas. Esas etiquetas HTML son las que se nos muestran aquí en mi página, y esas etiquetas también les podemos dar algún tipo de estilo, ¿de acuerdo? Más o menos lo que habíamos visto en nuestra teoría. Ahora entonces vamos a ponerle un poquitico más de cosas a esto. Habíamos hablado que yo también puedo ponerle a mi maspage.svel, también puedo colocarle una etiqueta de script, ¿cierto? Y dentro de esa etiqueta de script definir variables o hacer cierto código JavaScript para poderlo ejecutar y o mostrar dentro de la página web finalmente lo que ve el usuario. Entonces resulta que cuando yo hablo de Svelte propiamente, cuando hablo de un componente de Svelte, para ser más específico, yo defino una serie de variables eventualmente para, digámoslo así, afectar el comportamiento de lo que se muestra dentro de la página, ¿cierto? Esas variables dentro de un componente se definen de la siguiente forma. Vamos a imaginar que voy a crear aquí una variable que se llame nombre. Lo primero es que tengo que utilizar la palabra clave de JavaScript que se llama let. ¿Listo? Entonces, digamos una variable que se llame nombre, y pues en este caso vamos a colocar que esa variable, entonces aquí es donde va como algo un poquitico diferente a lo que nosotros hemos visto normalmente cuando definimos una variable. Resulta que estas variables se llaman variables de estado, porque un cambio en esa variable nos va a afectar el estado o la forma en que se nos muestra la página web. ¿Listo? Entonces por eso las vamos a definir de la siguiente forma: un signo de pesos y luego la palabra clave state. Listo. Y dentro de state abrimos paréntesis y ahí sí el contenido real de la variable. Es lo único como diferente y raro que hacemos aquí. Vamos a decir que esa variable va a tener entonces un contenido texto y vamos a decirle el nombre, todos los alumnos, perdón, un segundito, hacemos esto, todos los alumnos del grado, ¿de acuerdo? Entonces ahí define una variable. Entonces, primero, ¿para qué carajos defino yo una variable? ¿Para qué me puede servir? Vamos a seguir jugando con este Svelte tal cual lo venimos haciendo. Entonces vamos a tratar de incluir esa variable dentro de la página que nosotros estamos montando. Entonces vamos a hacer algo, a ver si ustedes intuyen lo que propongo hacer. Vamos a hacer una etiqueta H2, ¿listo? Y en esa etiqueta H2 vamos a colocar lo siguiente: atentamente, dos puntos, y observen que voy a abrir y cerrar unas llaves, y dentro de esa apertura y cierre de llaves, ahí dentro de esas llaves más bien, voy a colocar esta variable que definimos allá arriba. Entonces vamos a poner allí nombre.
¿Ustedes qué creen que va a ocurrir entonces? Miren que ya aquí en la página estoy mostrando un H1 que dice que trata acerca de alumnos de 11 y estoy poniendo un párrafo y más abajo estoy diciendo atentamente nombre, ¿cierto? Pero ese nombre va dentro de llaves. ¿Qué quiere decir eso? Que esta variable en la renderización de la página web me va a aparecer no la variable, sino el contenido de la variable. O sea, que nos va a aparecer atentamente todos los alumnos del grado 11. Vamos a ver si eso es verdad, vamos a guardar. Y efectivamente, miren que así es. Listo. Esa es como una primera opción, ¿cierto? Vamos a suponer que esa variable nombre no la definimos. Listo. O no la definimos, no, la cambiamos aquí. Digamos que esa variable la queremos cambiar por, digamos, futuros profesionales de Colombia. Listo, lo doy guardar y observen que ya este código me cambió acá. ¿Por qué? Porque realmente lo que se muestra es el contenido de la variable tal cual yo lo hice en la parte de arriba. Listo. Bueno, también les había hablado que un componente puede usar a su vez otros componentes. Entonces vamos a tratar de crear un componente para usarlo posteriormente en nuestro componente principal que se llama masspage.svel. Vamos a ver cómo lo vamos a tratar de lograr. Entonces, venimos aquí en routes, justamente donde tenemos nuestro componente principal, y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar texto.svelte. Muchachos, una buena práctica cuando creamos archivos de componente es que esos archivos siempre nos empiecen con una letra mayúscula. Y enseguida lo vamos a hacer. Les vamos a suponer entonces que este componente va también a tener un párrafo, ¿cierto? Este párrafo, digamos que va a tener un texto, digamos, así, digamos que esta página es una alegoría a nuestros profes y padres a quien tanto queremos, y de quienes, bueno, pongámosle ese texto, digamos, y por todo lo que nos han enseñado. Muy bien, entonces ahí tenemos un párrafo nuevo. Vamos a darle un color a ese párrafo diferente. Vamos a darle un color verdecito, vamos a darle también márgenes a ese párrafo, no sé, de pronto vamos a colocarle un tamaño de fuente que digamos sea para que podamos ver 1.5 REM, me gusta más el REM aquí en este caso. Y ya, eso es todo. Aquí tenemos un errorcito porque no hemos cerrado la etiqueta style. Bueno, ahí ya nos quedó cerrada. O sea que aquí este es un componente que simplemente nos va a mostrar un párrafo con un texto. Y ese texto va a ser el color verde, va a tener unas márgenes también iguales al del anterior texto, al anterior párrafo que habíamos diseñado ahorita. Y va a tener un tipo de fuente, un tamaño de fuente de 1.5 REM. Vamos a guardar ese componente, pero observen que yo al guardar el componente, pues aquí no ocurre nada. ¿Por qué? Porque aquí en masspage.svelte, si yo quiero utilizar este componente que se llama texto.svelte, yo lo que tengo que hacer es aquí en la etiqueta script utilizar algo que se llama import. ¿A quién voy a importar? Hombre, pues a texto, ¿se acuerdan? Lo ponemos así, texto, y miren que aquí nos aparece como, primero que todo, atenuado la línea, porque no hemos utilizado por ninguna parte a texto. Entonces nos dice import texto from, o sea, vamos a importar el componente texto desde
Este punto y significa desde mi mismo directorio donde yo me encuentro, o sea, desde el directorio mismo donde está maspage.svel, porque fíjense que ambos archivos están en la misma parte. Desde el mismo directorio donde yo me encuentro, el archivo se llama texto.svel. Entonces ahí estoy importando. Cuando yo importo un componente, yo lo que realmente estoy haciendo es diciendo, oiga, aquí tiene usted, señor Svelte, como otra etiqueta más con la cual puede trabajar y que antes no la tenía. Y si yo aquí escribo con mayúscula texto, pero lo voy a escribir de la siguiente forma, así. Es decir, cuando yo escribo eso, mire que aquí abro etiqueta y aquí mismo la cierro. Lo que estoy es importando este archivo texto. Es como si yo todo este bloque de acá lo estuviera poniendo acá. Esa es exactamente, digámoslo así, la definición o la función que tienen este tipo de etiquetas. Vamos ahora sí a guardar a ver qué sucede. Entonces observen que ahí ya me apareció. Esta es una página, es una alegoría de nuestros profes, y ahí está. Entonces miren que tengo un componente principal que se llama maspage.svel, que está utilizando otro componente que se llama texto.svel. Listo. Entonces vamos a tratar de hacer otra cosa. Vamos a colocar aquí abajo de texto, vamos a colocar un botoncito, vamos a crear un botón nuevo, ¿cierto? Y ese botón le vamos a colocar mostrar componente texto. Listo, es un botón que nos va a mostrar simplemente eso, pero le vamos a colocar otra cosita. A botón, que es una etiqueta, a button, perdón, también le podemos colocar atributos, así tal cual lo vimos en HTML, ¿cierto? Y se acuerdan ustedes del famoso onClick, que antes tenía uno que hacer como una serie de cosas y vainas ahí como raras. Entonces vamos a decir que cuando hacemos clic sobre este botón, algo va a suceder. Pero primero entonces vamos a definir una función por allá arriba que se va a llamar, o una función, no vamos a crear una variable que se va a llamar mostrar, mostrar texto, ¿cierto? Pero como es una variable de estado, todas las variables de Svelte son variables de estado, entonces la defino así: state, dentro de paréntesis, ahí sí el valor de la variable, la voy a inicializar con falso. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Vamos a ver para qué. Entonces, aquí abajo, cuando dice onClick, miren que no voy a colocar simplemente abro y cierro llaves para meter ahí un código JavaScript. Y miren lo que voy a hacer. Aquí abro, cierro paréntesis, coloco igual y mayor, y ahí vamos a colocar la variable mostrar texto. Vamos a decir que mostrar texto va a ser igual a la negación de mostrar texto. Vamos a ver eso qué es. Listo. Y aquí entonces en texto vamos a colocar algo que es, mírenlo acá. Y borremos esto. Vamos a decir que si mostrar texto, es decir, si la variable mostrar texto está en true, en verdadero, entonces se nos va a mostrar este componente. Pero si está false, obviamente no se va a mostrar nada. ¿Será que sí ocurre eso? Vean, definimos una variable mostrar texto que está en falso. Entonces, cuando se nos empieza a mostrar todo el código JavaScript, dice alumnos de 11. Véalo, aquí está. La siguiente parte sería un párrafo. Aquí se mostrarán los alumnos de 11 y bueno, una carreta ahí, véalo, aquí está. Y la tercera es atentamente, ¿cierto? ¿Y quién? Nombre. ¿Qué nombre? Esta variable que definimos aquí, que son los futuros profesionales de Colombia. Y de último dice, si mostrar texto. ¿Qué quiere decir eso? Como mostrar texto es una boolean, si mostrar texto está en verdadero, entonces se nos muestra el texto. Pero como la definimos que arrancaba en
falso, entonces eso quiere decir que no se nos va a mostrar nada. Vamos a ver qué pasa si nosotros grabamos este código. Listo. Miren que me aparece el botón, este botón que define aquí. Listo. Pero no me aparece el texto que habíamos puesto acá. Ahora, si yo le doy aquí, revisen que ya sí me aparece todo este texto que habíamos importado del otro componente. Es decir, miren, aquí tengo una especie de bandera bueno, vamos a cambiarlo un poquitico arriba para que no nos dé ese salto tan aburrido. Vamos a verlo, control S, y ya así mostrar texto y nos va a aparecer aquí abajo, quitar texto, y así sucesivamente, muchachos. Entonces ahí más o menos podemos ver la estructura de cómo nos funciona un componente de Svelte. Tenemos unas etiquetas script para definir el código de JavaScript. Tenemos unas etiquetas HTML para definir lo que se nos va a mostrar en la página, ¿cierto? También tenemos etiquetas HTML que van de texto acompañadas con variables de JavaScript, puede ser una opción. Y también tenemos aquí botones que nos ejecutan funciones de JavaScript. ¿Listo? Esto se llama una función flecha. Si quieren le pueden dar una revisadita cómo funcionan, en qué consisten las funciones dentro de JavaScript, si de pronto no lo alcanzaron a ver el semestre pasado con la profe. Entonces, esto lo que nos está diciendo es, si mostrar texto, ya actualícelo con otro valor. ¿Y cuál es ese valor? El valor contrario. Eso significa ese signo de admiración, de exclamación cerrada. Cámbienle el valor a esto y asígnese. Entonces, si está en falso, cuando yo hago clic, este se me vuelve verdadero y lo pone acá. Por eso me muestra el texto o me lo quito. Entonces, en esencia, muchachos, eso es lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Espero no haber sido muy enredado. Por favor, si les quedó dudas o algún tipo de situación, me lo comentan. Yo voy a estar muy atento. Por favor, pueden escribir ahí en sus comentarios cualquier inquietud, si tienen algún aporte, lo que sea, pues saben que bienvenidos son. Es posible que el video pues tenga algunas situacioncitas de errores, equivocaciones mías en cuanto a que gagueo mucho y todo eso, ahí me excusan, pero no he tenido tiempo de editar los videos, muchachos, porque ustedes saben muy bien que estamos en una carrera contra el tiempo. Entonces, no siendo más, nos vemos en el próximo video. Les deseo un muy feliz día a todos, que estén muy bien.